Hoy vamos a continuar hablando acerca de esta serie que ha comenzado nuestro pastor Rodrigo López, y hemos comenzado una nueva serie que se llama Cómo ser libre de todo miedo y de todo temor. Dile al de tu lado, el miedo y el temor. Dile, Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros, no a tener miedo. Y bueno, usted sabe, diferentes tipos de miedo hoy en día en nuestras vidas. Cuántos reportajes, cuántas entrevistas, cuántos artículos no hay hoy en día que se emiten, y está comprobado médica y científicamente que el hombre puede enfrentar más de 600 temores y fobia durante el transcurso de su vida. Entonces, como usted verá, mucha gente no entiende cómo vino esto, de dónde vino, por qué la gente camina en tanto miedo, temor e inseguridad. El miedo y el temor muchas veces es como un abismo que se abre, y cuando uno cae en él automáticamente vienen otras cosas, y está asociado con muchas otras cosas espirituales. Ahora, mucha gente, el problema es que piensa que el miedo es algo que puede ser tratado con la medicina o con la psiquiatría, pero la Biblia nos enseña a nosotros que el miedo y el temor es un espíritu. Dile al de tu lado, el miedo es algo espiritual. Entonces, si usted no aprende a tratar las cosas como son, y no aprende a tratar y a lidiar con las cosas espiritualmente, y usted no se mete con Dios, y usted no le permite a Dios que traiga una revelación o un conocimiento de esto, usted podría estar lidiando con temores, con fobias. ¿Cuánta gente no hay que le tiene miedo a las culebras, que le tiene miedo a las arañas, que le tiene miedo a los insectos, que le tiene miedo a la suegra, que le tiene miedo a tantas cosas? Entonces, imagínese usted un hombre atemorizado. No hay cosa más triste que hay que ver un hombre atemorizado, ¿verdad? Que muchas veces los hombres son el símbolo de virilidad, de fortaleza, y que los hombres, y luego vemos a un hombre arriba de una silla porque le tiene miedo a una rata, a una cucaracha, a un perro, a yo no sé qué tantas cosas. Entonces, qué triste y qué difícil es. A lo mejor usted diga, bueno, pues yo no le tengo miedo a las ratas, ni a los perros, ni a las culebras, ni a las arañas peludas, ni a las chinches, ni al zika, ni al chikungunya, dirá la hermana, ¿sí? Ni al mosquito ese que da. No, pero hay cuánta gente no hay en día que tiene miedo, por ejemplo, a quedarse sin trabajo, sin empleo. Cuánta gente no hay que enfrenta un temor y tiene tanto miedo a que le den un mal reporte médico en su salud. Es que yo no me puedo enfermar, y yo no puedo tener ninguna enfermedad, porque si me enfermo va a ser la ruina. Y la gente vive preocupada y estresada porque no quiere enfermarse, no quiere que nada malo venga, no quiere que falte nadie. Y bueno, diferentes asociaciones en los Estados Unidos han hecho encuestas. Organismos que pesan mucho en los Estados Unidos han hecho encuestas para saber cuál es el temor. Hicieron una muestra en 600 personas en la ciudad de New York para saber cuáles son los temores más concurridos en los Estados Unidos, en una ciudad donde, si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir a Nueva York, es una de las pocas ciudades de Estados Unidos donde usted va a ver gente de todo el mundo. Usted va a ver chinos, usted va a ver americanos, usted va a ver mexicanada en grande ahí. Usted va, viva México, señores, va. Y el de tu lado, viva México. ¿Cuántos de aquí son mexicanos? O a lo mejor me levanté hoy en el país equivocado, Jean Paul. Entonces, cuando esta encuesta se hizo, usted puede ver que en esa ciudad converge gente de todo el mundo. Hay chinos, hay un barrio que se llama Chinatown, que es una locura. Hay barrios franceses, hay barrios holandeses, hay americanos, hay chinos, hay mexicanada que da miedo. Hay barrios usted puede ver barrios turcos, hay de todo ahí. Y cuando hicieron esta encuesta, lo primero que encontraron es que el temor más fuerte que los Estados Unidos tenía era el temor a la muerte. Entonces, usted puede ver gente hoy muy formal, muy fuerte y muy macho, pero ¿cuánta gente hoy no tiene miedo a morirse? ¿Por qué? Pues la gente tiene miedo a morirse porque no conocen a Dios. Y todo el que no conoce a Dios no tiene una esperanza. Entonces automáticamente piensa que cuando se muere y se lo lleva a la huesuda ya se acabó todo. Y si fuiste bueno, pues dicen que te va a ir bien, ¿verdad? Pero si fuiste malo, que es el común denominador de todo el mundo, pues imagínese para dónde se va. No creo que para usted haya lugar allá arriba.
Entonces, por eso es muy importante que usted sepa, los cristianos como usted y yo, que hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Y para usted y para mí, el morirnos no es un enemigo ni es un gigante. ¿Por qué? Porque es un paso finalmente para la vida eterna que Dios tiene preparado para todos aquellos que les aman. Sin embargo, la gente que no tiene a Cristo y que vive haciendo lo malo, claro que tiene miedo de morirse, porque sabe que se va a ir derechito al infierno. Y nadie que yo sepa en su sano juicio se quiere ir al infierno. Si yo preguntara hoy cuántos de aquí se quieren ir al infierno, nadie levantaría la mano. Bueno, nadie que esté en sus 5 sentidos. Entonces, usted verá que el número 1 entonces de las encuestas fue el temor a morirse. Número 2 fue a quedar desempleado. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la economía es parecida a la de acá, pero no mucho. En Estados Unidos la gente tiene que tener, para ser competitivo y tener un ingreso per cápita que te permita tener ciertos lujos, tienes que tener 2 y 3 trabajos allá. Entonces la gente tiene mucho miedo a perder su empleo. La gente tiene miedo a morirse, tiene miedo a perder su empleo. Y número 3, tiene miedo a que le den un diagnóstico de una enfermedad incurable. Cosa que usted y yo no enfrentamos y no tenemos ningún miedo. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo, ninguna enfermedad te puede tocar, ninguna dolencia puede sobrevenir, nada puede venir en contra de ti, porque la sangre de Cristo te cubre y te guarda. Entonces vemos que hoy en día hay gente que no le tiene miedo a las culebras, no le tiene miedo a las cucarachas, ni a las ratas tiernitas, ni a las lagartijas. Pero mucha gente tiene mucho miedo hoy y vive estresado, y vive angustiado, vive deprimido. Y si me cortan la luz, y si me quitan el trabajo, y si se me enferma el chiquito, y si se me enferma la chiquita, y si me pica la zika. Entonces dile al de tu lado: no te preocupes. Dile: no te angusties. Dile: no tengas miedo, porque ya Jesús pagó por eso. Dile, y dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Entonces estamos hablando de esta serie del temor, que es algo muy importante, porque el temor, uno de los efectos que el temor tiene es que hace estragos en los cristianos. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 23, 24, dice que en los últimos tiempos el amor de muchos, Mateo 24, 12, dice: en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando el amor de muchos se enfríe, el amor es uno de los ingredientes más poderosos que Jesús tiene, y es una herramienta que Él tiene para mostrarse en este mundo. Entonces usted puede ver que una de las virtudes más grandes que Dios tiene es su amor. De hecho, lo que diferencia al cristianismo de muchos movimientos de la tierra y de muchas religiones en todo el mundo es la demostración del amor. Cuando usted ve a un cristiano, usted puede entender que es un cristiano. ¿Por qué? Porque es una persona afectiva, es una persona que muestra amor, es una persona que te ofrece un abrazo, te ofrece un saludo, te ofrece una sonrisa. Entonces tú automáticamente dices: este debe ser uno de esos cristianos. ¿Por qué? Porque yo puedo ver el amor de Dios a través de él. La Biblia dice en Mateo 24, 12 que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y cuando habla del amor de muchos, no habla de la gente que no conoce a Cristo, sino habla de su cuerpo, de usted y de mí. Entonces usted puede ver que hay muchos cristianos que caminan hoy en día que no parece que estén muy llenos de amor. A veces parece que están enojados, angustiados. ¿Por qué? Por los problemas de la vida. Jesús nunca dijo que todo nos iría bien y nos sería de color de rosa siempre que viviéramos cuando le conociéramos a Él. Él dijo: prepárate para cuando llegue el día malo. Y entonces prepárate y ponte la armadura para que puedas luchar, para que puedas pelear, porque el camino y el transcurso en esta vida es un camino de guerra. Y usted y yo tenemos que aprender a vivir guerreando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, hoy vamos a hablar un poquito en esta serie. Vamos a hablar un poquito, el domingo no se pierda, porque hemos empezado describiendo y hablando. El domingo pasado se estuvo hablando acerca de los puntos de entrada del temor, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los efectos que el temor trae en las personas.
Usted puede ver una persona muy dura, muy dominante. Usted puede ver una persona que está amargada, que siempre anda de malas y que está enojado, pero usted, caras vemos, corazones no sabemos, no sabe por dentro cuáles son los temores y las cosas que está enfrentando. Entonces, de alguna u otra manera, todos en nuestra vida hemos padecido o hemos estado al principio temerosos. Los discípulos de Jesús les repitió a sus discípulos 346 veces: no teman, les dijo, no teman, no teman. Cuando anduvo con ellas, si usted busca la palabra temor en la Biblia, usted va a ver que aparece 346 veces en la Biblia. Cuando Jesús en los 4 evangelios anduvo con sus discípulos, decía: muchachos, no tengan miedo, muchachos, no se preocupen por este mundo, muchachos, no teman. A cada rato les decía: no teman. ¿Por qué andar con 12 peludos o 12 personas y repetirle más de 340 veces no temas? ¿Será que porque era la canción favorita en los tiempos de Jesús? ¿O será porque Jesús veía que los 12 con los que andaba, no hombre, a cada rato andaban temerosos, inseguros, estresados, no veían resultados, oraban por enfermos y algunos sanaban y otros no? Por eso Jesús a cada rato les decía: muchachos, no teman. ¿Por qué? Porque la adversidad está y ciertamente tenemos un adversario, pero nuestro Padre y nuestro Dios han vencido a este mundo. Así que yo le digo a usted en esta noche: no tema, no tenga miedo. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 14. Si usted trajo una Biblia en esta noche con usted, vaya para el libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 14. Hoy vamos a estudiar un poquito la Biblia. Y hoy a lo mejor usted no sienta que está en una predicación aquí de fuego, como las que da nuestro padre espiritual, el apóstol José Luis, o como las que da nuestro pastor Rodrigo López, o como las que da el pastor José Pablo. A lo mejor no sea una predicación tanto de fuego, pero hoy usted se va a llevar un ladrillo a casa. ¿Qué es un ladrillo? Un ladrillo es un pedazo, es un bloque que Dios pone en nuestro corazón para edificarnos. Eso quiere decir que cuando venga el tiempo difícil, usted se va a acordar de este ladrillo. Y usted va a poder decir: bueno, pues si el ladrillo no sirve para acordarme, se lo acabo al diablo en la cabeza, aunque sea. Dile al de tu lado: ya entendí para qué sirve el ladrillo. Romanos entonces capítulo 8, verso 14. Dice así. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿quién? Muy bien. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Porque todos, si todos levantamos la mano, todos somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, verso 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces usted puede ver en este verso, en Romanos capítulo 8, verso 15, que vivir en miedo y vivir en temor, la Biblia dice, no yo, que es vivir esclavizado. ¿Y cuántas veces no hay? Ahora, si la Biblia habla de que hay una esclavitud como consecuencia de vivir en temor, entonces quiere decir que el temor puede llegar a convertirse en un señor en tu vida. Entonces puede llegar a convertirse en algo que gobierne tu vida. ¿Cuánta gente usted no conoce sobre esta tierra que por temor han dejado de hacer muchas cosas? ¿Cuánta gente no hay que por temor no ha arreglado una situación familiar? ¿Cuánta gente no hay que por temor no se pone a cuentas con padre o con madre o con algún familiar en una relación rota, que con una plática y simplemente con un asunto de pedirse perdón se vuelve a restaurar la relación? ¿Cuánta gente no hay que por temor pierde herencias? ¿Cuánta gente no hay que por temor no emprende un negocio o un empleo? ¿Cuánta gente no hay por temor que no dé el paso decisivo de casarse
o de resolver o de arreglar algo en su propia vida. Tienes tanto temor de cambiar o tanto temor de que la gente vea realmente quién eres, que formas una coraza dentro de ti y por dentro quisieras ayuda y estás pidiendo ayuda, pero aún así te niegas a que la gente y a que aún mismo Dios te ayude. ¿Por qué? Porque eres una persona que camina en diversos miedos, temores e inseguridades. Entonces la Biblia dice, no digo yo, y nos dice en Romanos capítulo 8 que el vivir en temor es vivir esclavizado. ¿Por qué? Porque el temor representa un señor en la vida de alguien. Y ese señor va a pedir cuentas, te va a someter, te va a poner a ciertos horarios, te va a decir qué hacer, qué no hacer, con quién andar, con quién no, qué comprar, qué no comprar. Entonces usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si la Biblia habla de esclavitud, entonces estamos hablando de algo espiritual. El temor no es un mal, no es un síntoma, no es un dolor, no es algo que se pueda tratar médicamente. El temor, el miedo y la inseguridad es un espíritu demoníaco. Entonces la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente va a desfallecer. ¿Y cuánta gente no hay hoy en día que a lo mejor no experimenta un ataque de pánico, pero sí está pasando por mucho estrés? Te estresas tanto, te preocupa tanto. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con la carrera de tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus ingresos? Te preocupas de tantas cosas que llegas al médico y te dice, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Cuáles son los síntomas? Y usted le dice al doctor, pues no lo sé, doctor, me preocupa que la gasolina sube y el gas sube y todo sube, y yo no sé si pueda pagar la escuela de sus hijos, y yo no sé si pueda seguir pagando todas las cosas. Entonces el médico le queda viendo y le dice, lo que usted necesita es un pastor, no un doctor, porque a usted no le duele nada, no le pica nada, no tiene ningún problema médico. Usted lo que necesita, le va a decir, es un pastor. Usted necesita a alguien con quien hablar. Usted necesita a alguien que le ore, que le ministre. Ya casi el doctor, si es cristiano, le hago la oración de fe, le lleno su hoja de vida. ¿Por qué? Porque su problema es simple y sencillamente el estrés, que muchos doctores y muchas personas dicen la enfermedad que está matando millones de personas hoy en día en todo el mundo es el estrés, pero es una enfermedad que no tiene cura. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Es algo espiritual. Entonces la Biblia dice, Lucas 21:26, en los últimos tiempos la gente va a desmayar, va a desfallecer, y el desmayo significa cansancio, significa cansar a alguien, agotarlo. ¿Cuánta gente no hay que está cansada de lo mismo? Es que no sé qué voy a hacer. Lo mismo de siempre, tenerse que enfrentar a lo mismo, el mismo problema, la misma preocupación, lo mismo que usted tiene que pasar muchas veces. ¿Por qué? Porque está cansado, está desgastado. Entonces cuando usted ya no tiene fuerzas, cuando usted está cansado y cuando usted está desgastado, automáticamente es cuando más vulnerable usted está para los ataques del enemigo. Así que cuando usted se encuentre cansado, agotado o desgastado, después de que usted corra hacia los brazos del Padre y corra hacia los brazos de Jesús, y ahí usted se arrodille y le llore a Dios y derrágueme sus lágrimas en oración, después de haber corrido a los brazos de su Padre, corra a los brazos de esa autoridad espiritual.